Hola a todos, mis hermanos, amigos, seguidores, nuevos seguidores, bienvenidos a este canal de predicaciones y enseñanzas bíblicas. Para los que no me conocen, mi nombre es Claudio Casanova, soy evangélico pentecostal. Y bueno, bienvenidos, espero que hayan tenido una excelente semana, llena de fuerza, aunque hayan problemas, dificultades, enfermedades, escasez. Todos hemos pasado por eso, pero si tú le dejas esa carga a Dios, Dios te ayudará, siempre. No lo dudes, mi amigo, hermano, incluso los incrédulos. Bueno, para comenzar, la palabra se encuentra en Génesis 41. Vamos a leer del 38 hasta el 42. Dice así, y lleva por título el título que se le da acá en la Biblia: José, gobernador de Egipto. Y dice así: y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Y Faraón dijo a José: pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Imagínense la grandeza de todo aquello. Dijo además Faraón a José: he aquí, yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José, y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo. Aleluya. Y puso un collar de oro en su cuello. Amén. Oh Padre amado, qué maravillosa es tu palabra, qué poderosa. Increíble, aunque pasemos por tormentas, por situaciones, pero siempre, aleluya, nos llevas al lugar de altura. Nos pones delante de todos aquellos humanos, Padre Celestial, por sobre ellos, Padre Santo. En esta tarde, mi Padre Celestial, te pido que dirijas esta predicación, que a través de mis labios salgan palabras de fuego eterno, Padre Celestial, y que sea el Espíritu Santo convenciendo a cada una de esas almas, aquellos que necesitan saciarse de ti, que necesitan esta confirmación, que necesitan esta palabra de edificación y de convencimiento para sus vidas. Muchas gracias, Padre Santo, y todo te lo pido en el nombre de tu Hijo amado, Jesús. Amén. Oh, aleluya. Maravilloso es el poder de Dios, maravillosa es su palabra, su grandeza, como cada día te va alimentando de una manera perfecta, en la intimidad, en tu trabajo. ¿Cuántos les habrá pasado, como a mí, cuando trabajaba en esa clínica en Santiago, que habían veces yo me conectaba con audífonos y empezaba a trabajar, y ahí era como un robot en el computador, pero empezaba a escuchar alabanza, y de repente podías estar con opresión, con dificultades, con alguna mala nota en la universidad donde estudiaba ingeniería, con algún reto de algún jefe tirano, porque no todos eran buenos, o personas que a uno lo rodean, que no todas son buenas, pero tampoco es que sean malas, es que uno no sabe por todo lo que ellos han pasado. Aleluya. Es muy maravilloso todo lo que pasa en la vida, pero también es duro, sobre todo cuando te hieren, cuando vienen momentos de debilidad, momentos de aflicción, en donde ya no sabes a dónde ir, pero hay uno que te va a escuchar, hay uno que está mirando tu dolor desde ese trono celestial y te mira. Y Jesús sufre por cada uno, por cada situación que nos pasa. ¿Por qué digo todo esto? Fue para llevar y perfumar, aleluya, esta palabra. José, aquí claro, fue gobernador de Egipto, lo nombró Faraón. Estaba, imagínense, era como que está el rey o el presidente, y de ahí viene el vicepresidente. Él era eso, aleluya, para dar como un ejemplo claro. Pero él tuvo que pasar por mucho dolor desde su nacimiento. Voy a hacer un pequeño contexto para traer a la palabra. Ustedes saben, la palabra, los que han leído todo el Génesis,
Es doloroso, pero también es muy apasionante, muy maravilloso todo lo que hizo el Señor. Y cómo a cada uno de esos siervos le dio más de 100 años. Todos vivieron, aleluya, una eternidad humana, vamos a decir, por decirlo así, entre comillas. Él pasó por mucho dolor con sus hermanos, con su familia, cuando lo apresaron. Pero en todos los lugares que estuvo José, él siempre era el que estaba arriba de todos. Desde la casa de Potifar, aleluya, cuando estuvo en la cárcel. Porque donde tú estés, el Señor te pondrá en lugares de altura, porque tú no eres cualquier cosa. Tú no eres un débil, tú no eres cualquier cosa, aunque el mundo te pueda hacer pedazos. Tú no eres cualquier cosa, pero el Señor necesita que tú te doblegues delante del Padre. Necesita que tú clames a Él. Recuerde lo que dice exactamente en la palabra, que Él toca el corazón y si tú no le abres, Él no va a entrar. Él no es como Satanás que toma cualquier brecha y entra con autoridad. Aleluya. Que el Señor lo reprenda en esta hora en el nombre de Jesús. Tu vida vale mucho, hermano, amigo, incrédulo. Tú que estás enfermito, tú que estás con dolor, tú que estás con escasez. El Señor te ama. Tú sabes hasta dónde has llegado. Es un largo proceso. Pero llega el día en que el Señor te pone en un lugar de altura. Y te lo profetizo en esta hora en el nombre de Jesús, que está en el cielo y ha escuchado tus súplicas, ha escuchado tus plegarias cuando las haces realmente, porque recuerden que a Él uno no le puede hablar con palabras muy pomposas o hablar cosas muy extraordinarias, porque Él conoce tu corazón. Él ya sabe todo lo que tú vas a pedir. Todo le va a resonar extraño si tú lo haces solamente por el beneficio. Pero imagínense, José, que era un siervo justo, un siervo fiel al Señor, en todos los lugares que él estuvo, incluso en la cárcel. Él estuvo en lugares de altura, estaba por sobre los demás encarcelados, lo ponían como encargado. En la casa de Potifar también, cuando sus hermanos lo vendieron. Ustedes saben todo ese proceso porque de ahí salen otras predicaciones, así que no voy a andar mucho en eso, pero para traer el contexto, es muy fuerte todo lo que tú puedes pasar en la vida. Yo he pasado por cosas muy fuertes, pero hoy día el Señor me trajo esta predicación específica. Aleluya. Yo les dije cuando yo tenía 21 años y falleció mi padre, pero yo vi cuando él era jefe, yo vi cuando él era jefe de grandes compañías, cuando él era el amo y señor, vamos a decir así entre comillas, como dice el mundo cuando mandan. Él era el que mandaba sobre todas esas personas, centenares de personas, muchas personas mandó mi padre, estaba por sobre ellos. Y hubo momentos que yo me creía así como que yo era él y yo no era nada. Yo era un cabro chico, pero que el Señor profetizó grandes cosas que pueden ver en los videos que he puesto en el canal, que yo una vez cuando me subí a una silla profeticé y pasó tal cual como yo profeticé. Sabes que muchos lo iban a traicionar, incluso amigos de él, porque cuando quieren tu cabeza, cuando quieren tu puesto, así como pasó con José y sus hermanos, van a hacer lo imposible. Así lo hace Satanás, que el Señor lo reprende en el nombre de Jesús. Así lo hacen muchas veces tus amigos. ¿Cuántos amigos me traicionaron? Amigos como hermanos de cuando era niño. Pero yo entiendo, porque habían amigos más matones, que si tú como no sé, pues como que no hacías lo que ellos querían, te pegaban o se llevaban al grupo y te dejaban solo. Hay mucho tirano, mucha porquería en la tierra. Pero el Señor, perdóname Padre si fue una palabra muy fuerte, pero es como me nació en este momento para traer al ejemplo. Hay personas que es muy siniestra, son lo peor de lo peor. Lo viví en mis trabajos, cuando me pusieron como jefatura también, siendo un cabro chico, una persona de poca edad, en este caso para los que están viendo de otros países, porque a veces me preguntan de qué significan ciertos términos y todo, aunque acá lo especifico, pero algunos igual preguntan como para saber realmente como toda la ciencia, vamos a decir, de esa palabra. Pero el Señor es perfecto. Y esa vez, para traer un poco de
de testimonio también, porque recuerden, la palabra es por la palabra, pero también por testimonio, para confirmar de que uno ha pasado por esos procesos. Yo me acuerdo, ese año que falleció mi padre, me empezaron a ver cómo yo hacía mi trabajo, y había gente muy mayor que mí, hasta 20, 25 años mayor que yo. Yo tenía recién 21 años cuando entré a esa clínica. Y fue duro el proceso al principio. Después me acuerdo la jefatura que tenía en ese momento. Ese verano me dijo: Claudio, vas a quedar encargado. Y yo: ¿qué? Pero si yo no sé, ya te vas a quedar encargado de un turno, porque hay gente que se va de vacaciones. Le decía: pero yo no sé nada. Sí, por eso te estamos preparando. Y yo: ya. Y claro, obviamente se aprovecharon de mí. Yo a veces firmaba cosas, autorizaba cosas, siendo casi un niño, un joven nomás, recién madurando, se puede decir, aunque esa edad todavía ni siquiera somos maduros. Muchas cosas pasan. Las mujeres sí tienen esa capacidad, sobre todo algunas que han sido madres a esa edad. Ellas siempre son mayores, tienen más madurez que uno. Y me empezaron a probar. Pasaron, yo creo que menos de un par de años, no me acuerdo exacto. Y de repente nos llegan a una reunión a personas específicas, incluso amigos míos de ese entonces, hasta ese entonces, y nos dicen: saben que van a pasar cambios, la urgencia ha crecido, la clínica ha crecido demasiado, ustedes saben, había muchos reclamos y necesitaban contratar más gente, pero necesitaban poner a personas encargadas que vieran, porque la urgencia es 24/7 en la clínica, se trabajaba de día, noche, feriado, era como un McDonald's cualquiera, vamos a decir así. Entonces nos ofrecieron, dijeron: ya es tanto, ustedes saben, pues se negocia todo, bonos X, esto, lo otro, van a quedar encargados, cuando se enferme uno, el otro tiene que cubrir, porque son contratos anexos que a veces son rudos, pero ganas más, pero también, entre comillas, te deterioras más por ganar más. Cuando tú tienes más cargo, cuando tú tienes más poder, no pienses que va a ser más fácil, es peor. Aleluya. Y así pasa también. Mis hermanos de amigos, si me ven delgado y un poco cansado, porque estoy un poco cansado, aleluya, porque han sido, vea como esa risa como anestesiada, porque como les decía, parece que fue en el video anterior, terminé 21 días seguidos de ayunos, con muchas horas cada día, y a veces incluso días dejando 1 o 2 horas para comer, entregarlo y al tiro comenzar el otro rápidamente. Porque esto es con la hora que el Señor diga, y uno no se puede salir de esos parámetros, sino el Señor empieza a molestar. Primero es molestia, así como, oye, empiezan los toques, empiezan los empujones, empiezan las sensaciones. Si estás viendo algo, se apaga el computador, te bloquea el internet, y ay, padre, perdón, sí, y como que uno solo acá en mi escritorio, a veces trabajando, a veces distrayéndome en el celular un ratito, unos 5 minutos, pero todo esquematizado. Pero ahí viene el Señor: Claudio, esto, es como un gerente. Ustedes saben, los que han entrado en profundidad con el Señor. Yo todo lo hablo en el término empresarial, porque siempre fue ese mi ámbito, siempre ha sido trabajar en oficina. Ahora, si bien trabajo online, tengo mis proyectos, pero siempre hay alguien sobre ti. Siempre hay alguien sobre ti. Y eso tienes que tenerlo claro, que siempre va a haber alguien mejor que ti, alguien peor que ti. Yo siempre, hasta mi expareja, pololas, vamos a decir, de acá de Chile, o mi expareja estadounidense, y otras que también fueron extranjeras, que no entendía muy bien términos y todo, yo siempre le decía que como términos chilenos, pero para decir de alguna manera, yo siempre como que me siento que estoy en el medio, pero pasadito el medio. Por ejemplo, si son 100, yo estoy como en el 49, pensando en que hacia arriba mejora, como en el tenis, para que den un ejemplo. No que como en el fútbol, que es al revés, hacia abajo, ¿cómo era? O algo así, que para abajo tú empeoras, para arriba subes, y hay algunos deportes que es al revés. Yo siempre me pongo en el lugar 49, o sea, pasado la mitad, como el 50 más 1. Siempre me pongo ahí, me mantengo ahí humilde, hasta que el Señor lo diga. Pero bien, hay proyectos, hay cosas maravillosas para el Señor,
cosas maravillosas que ha puesto el Señor en mi vida, pero ha sido una preparación ardua y dura. Porque cuando tú quieres más, tú tienes que prepararte más. Si tú quieres más, tienes que pagar el precio. Aleluya, en el Evangelio se paga fuerte el precio. Tú tienes que pagar el precio, tú tienes que dar más. Y ese más, ese extra es para Dios. Dios te va a recompensar. Pero no vayas solamente por el beneficio. Anda por las almas. Porque las almas son las que tienen que salvarse. Uno paga el precio y ellos reciben, pero es así. Si tú quieres más, si tú estás dispuesto a correr esta maratón y si tú estás dispuesto a que Dios te lleve por el desierto, pero por el desierto de la derecha, el desierto que jamás te dejará desnudo, el desierto que jamás te dará más carga de la que puedes llevar. El Señor te va a poner en lugares de altura, así como pasó con José y todo lo que leí. Imagínense el propio Faraón, el que mandaba a todo Egipto. Aleluya. El que era lo máximo en ese entonces, y los países y todos los pueblos que rodeaban Egipto. Era lo máximo, entre comillas, en la carne, obviamente, porque el Señor pone reyes y el Señor saca reyes, y eso tú tienes que entenderlo en tu cabeza, en tu mente, en tu corazón, en tu intelecto, en tus fuerzas, porque no son tus fuerzas tampoco, son las fuerzas del Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero Él te va a dar ese trabajo esperado, Él te va a dar esa sanidad esperada, Él te va a dar esa resolución de esos problemas tan grandes que están atormentando a tu vida, que están trayendo problemas a tu vida. Él te va a dar la fuerza, Él va a despejar todo lo que tenga que ser despejado. Te va a dar nuevas fuerzas, te va a dar alegría, te va a sustentar, te va a abrigar, te va a alimentar, va a poner esa casa, ese auto, lo que tú necesitas. Pero no, aleluya, porque tú seas el niño bonito, o no porque tú te lo merecías. Porque Él pagó todo el precio en la cruz. Solamente lo que nosotros le damos es migajas. Y tienes que entenderlo de esa manera, sin altivez. Aunque tú seas el dueño de la empresa, aunque tú seas el gerente, el jefe, y vayas muchas veces a tu iglesia y cuando escuchas a tu pastor quieres estar sobre él, o lo escuchas como a regañadientes. Pero Él es el que manda, porque el Señor lo puso ahí. Y ahí vienen cosas profundas. Tú no sabes por lo que Él ha pasado. Por eso a lo mejor tiene ese carácter, o a lo mejor no, porque no todo es bueno o no todo es malo. Hay matices en la vida, pero esos matices de la vida tú tienes que llevarlos siempre a la palabra, preguntarle al Señor: Padre, ¿esto está bien? Lo que ellos dicen, lo que ellos enseñan, ¿está bien? Lo que yo estoy escuchando en internet, ¿está bien? Esos fundamentos que ocupan de la palabra, porque hay doctrinas falsas, hay doctrinas que tienen mucha palabra, pero son los mismos fariseos en persona. Y ustedes saben dónde están los fariseos. A ellos no se les mueve un pelo hablando de la palabra. Escuchaba a un ministro X, a lo mejor igual van a captar quién es. Una vez estaban en una conferencia grande, ellos se creen grandes señores. Yo me maravillo con lo que ellos hablan, pero el término de todo aquello que hablan es solamente ciencia humana. Son fundamentos de ellos. Ellos sacan el Espíritu Santo y ahí están blasfemando, ahí se caen al tiro, al suelo. Ellos no creen en las danzas ni en las profecías, ni tampoco que profeticen en nombre de Dios. Pero entonces, ¿en nombre de quién vamos a profetizar? Aleluya. Esta semana, mis amigos, hermanos, incrédulos, o tú que estás descarriado y debilitado, esta semana, el Señor me dio instrucciones claras y tuve que pasar donde, vamos a decirle así, unos familiares, no son familiares, de una persona X, y le tuve que decir cosas de parte del Señor. Él es esa persona que yo hablé en unos videos, no me acuerdo cuántos para atrás, pero de algunos meses atrás, de que él tuvo un accidente con su automóvil. Y hablé de parte del Señor. Llevé la palabra, llevé el maná, llevé la profecía que el Señor dijo. Y él entendió en el Espíritu. Habían palabras que yo no entendía mucho, y yo lo miraba, y el Señor me decía: dile que Él sabe de lo que yo le estoy hablando. Y yo le di esas frases, esas palabras exactas, y yo le dije: ¿qué significa esto? Lo que se pueda contar. Y claro, ahí estuvimos hablando, pero él entendió en el Espíritu. Él entendió en el Espíritu.
Porque cuando tú eres hijo de Dios, aunque estés un poco alejado, pero cuando el Señor te dice: yo te quiero caliente, yo te quiero como ese fuego ardiente, como esa lava caliente que se va por la ribera y que todo lo quema, pero después, aleluya, florece naturaleza y que da frutos, que los pajaritos pueden hacer sus nidos, porque el Señor todo lo que hizo y todo lo que hace en la tierra, en el cielo, todo es bueno, mis amigos y mis hermanos. Pero así como José pasó un largo proceso de mucho dolor, injustamente, y siendo encarcelado injustamente, pero el Señor te protege. En el lugar que tú estés, el Señor te pondrá en lugares de altura, pero para eso tú tienes que pagar el precio, en ordenanza, en pleitesía, en adoración, yendo en humildad hacia el Padre. Y ahora yo tengo una pregunta para ti, y voy a ocupar herramientas del trading y herramientas de ingeniero financiero, que es mi profesión para los que no conocían. Esa es mi principal profesión, ingeniero financiero. Hay una herramienta que se llama el stop loss. Está las velas japonesas, está el gráfico, puede ser alcista, puede ser bajista, velas verdes, velas rojas, negativas, positivas. Perdón. Algunas más yendo hacia la resistencia, otras al soporte. Pero hay una herramienta de inversión que se ocupa en el análisis técnico, que es el stop loss. Y el stop loss es una línea que se traza, que es hasta dónde tú estás dispuesto a perder. Ese stop loss, por ejemplo, si tú invertiste $1.000.000 pesos o $1.000, si lo llevamos traducido entre comillas, aproximado al dólar, o como 850 euros. Entonces cuando tú empiezas a hacer el ejercicio de las ventas, las compras, como va el gráfico, llega un momento que ese gráfico va a empezar a caer, esas velas, esas ventas, esa sobreventa, esa sobrecompra que se empiezan a formar. ¿Hasta dónde tú estás dispuesto a perder en el stop loss? O como la regla de Pareto del 80-20. ¿Hasta dónde tú estás dispuesto? Si invertiste ese $1.000.000 pesos en Chile, o esos $1.000, o esos 850 euros, ¿hasta dónde tú estás dispuesto a perder? ¿El 30%? ¿El 20%? Si eres un inversor agresivo, que muchas veces no es recomendable de acuerdo a lo que sea tu patrimonio. Lo voy a hablar así de claro porque el Señor me muestra muchas cosas y me viene hablando de esto, muchas cosas, mucho ruido, de los empresarios, de las pymes, de cosas que yo he hablado. Y Él me dio autorización para hablar con estas herramientas. Entonces, ahora lo llevo a tu vida y sobre todo a tu vida espiritual, tu hermano ministro. ¿Hasta dónde estás dispuesto tú de perder en la carne? Porque recuerden lo que dice en su palabra. Si no eres capaz, parafraseando, no me acuerdo exacto, ¿hasta dónde estás dispuesto tú de perder lo de la carne para venir a Dios? ¿Hasta dónde estás dispuesto tú a dejar tus riquezas, incluso tu trabajo, ganando bien, para hacerle caso a Dios, tener tu fe y poner toda tu vida, todo tu ser, todas tus fuerzas en Dios y confiar en Él? Que cuando vayas en ese desierto, por muy difícil y árido, así como el desierto de Chile, que es uno de los más áridos del mundo, ¿hasta dónde estás dispuesto tú de perder en la carne, dejando y apartando todo para que Dios te pueda llevar a lugares de altura, así como lo hizo con José? Porque no es fácil dejar todo cuando empiezas a perder amistades, ricas y pobres, ricos riéndose de ti, burlándose muchas veces, aunque puedo entender lo que ellos querían decir, pero muchas veces tú puedes decir palabras que a lo mejor no te diste cuenta porque son esos espíritus inmundos hablando a través de ti o hablando a través de tu dolor.
Porque los ricos o las personas, los empresarios, sobre todo los pymes, si tú fallas un mes, puedes quebrar fácilmente. Ellos siempre están como en tejado de vidrio. Ellos siempre están como en la vida y la muerte. Su equilibrio casi siempre va hacia la pérdida. Así como grandes empresas también que viven de mucha deuda. Entonces tú tienes que saber hasta dónde vas a llegar, hasta dónde tú sabes que puedes perder. Pero si no eres capaz de dejar todo eso, no esperes el beneficio, porque lloro, porque se me vinieron recuerdos de cosas de antes. Pero Dios te ama. Dios quiere salvar tu vida, quiere salvar tu familia y tu descendencia. Da un paso más, uno a la vez, pero no esperes volar si recién estás gateando. No te saltes los procesos, no te saltes el dolor, porque ese dolor, a lo mejor esa amargura, esos momentos de dolor, de tortura, que estás encarcelado, que estás enfermo, demacrado, que estás a punto de cometer una locura, no la hagas. Te lo advierto, en el nombre del Señor, no lo hagas. Si estás escuchando esta predicación y estás con miles de problemas, yo digo estas cosas porque arriba de la cámara el Señor me empieza a mostrar cosas, visiones, personas, y a veces cosas horrorosas, a veces cosas muy tristes. Es difícil venir a los caminos del Señor y soltar, entre comillas, toda tu fama, todas tus riquezas, tu buen puesto, tu buen puesto o todas las cosas que te habían prometido y que poco a poco se iban cumpliendo. Porque así pasó, eso lo hablo por mí. Y de repente que de un día para otro el Señor te diga: negocia, renuncia, te vas al sur. Aleluya, vas a hacer esto, vas a hacer lo otro. Y yo, sí, Padre, heme aquí, no entiendo, pero ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cómo voy a dejar todo, mi familia? Mi madre todavía no lo entiende, pero de a poco. Han pasado ya casi 2 años y medio, algo así. Y le ha costado entender. Pero ama a tus padres, respétalos. Obviamente siempre van a haber ciertas discusiones, ciertos momentos de molestia, pero tienes que remediar en el mismo momento, porque el Señor te va a hacer sentir cuando tú eres un ministro de Dios, o tú sigues a Dios y sigues la ley, sigues la palabra de Dios. Eso te va a hacer un ruido muy fuerte en tu cabeza, y tú tienes que remediar eso. ¿Por qué? Porque Dios no te va a bendecir. Eso sale en la palabra. Honra a tu padre y a tu madre para que tus años sean alargados, para que tu vida, aleluya, sea prosperada, sea bendecida por el Padre. Imagínense Dios se pusiera, vamos a poner, perdóname Padre este ejemplo, pero a veces para el mundo, para que lo entienda, imagínense si Dios se pusiera insolente con el Padre. O sea, imagínense, o sea, vean ese poder. O sea, el Padre lo haría así, listo, y se acabó. Pero el Señor hizo un ejemplo grande de que algo que nunca va a pasar, porque está Jehová en su trono celestial, sentado viendo todo, administrando todo. Imagínense la responsabilidad, pero Él es todo poder. Por eso que en tu cabeza no puede entrar todo e imaginar todo lo que Él hace. Puede estar en millones de partes a la vez y puede en el momento escuchar cuántas cosas en el momento, en el instante, ver todo lo que está pasando en la tierra, en cada país, en cada ciudad, en cada pueblo, en cada comuna, en cada calle, en cada hogar, en cada persona. De eso es algo muy profundo que no va a entrar en tu cabeza y en tu raciocinio. Por eso en su palabra claramente dice que no endurezcáis tu corazón.
Y tienes que estar atento a sus palabras, porque Él no pretende que tú lo entiendas. Nunca vamos a entender al Señor, nunca vamos a entender a Dios cómo Él opera. Pero tú tienes que tener esa confianza como un administrador, porque imagínense, José era gobernador, pero eso es como un administrador. Él administró esa tierra porque venían 7 años buenos, 7 años malos. Cuando vino la parte mala, ellos empezaron a sustentar, todos venían a José, y él era el gran ministro, el gran gobernador, el administrador, el gerente, vamos a decir así, y Faraón era el director, porque todo es por un proceso y todo va por escalafones. Pero vean todo el dolor que él tuvo que pasar para llegar hasta ese momento. No esperes llegar en un 2x3, y más si tu corazón está empañado, está sucio. No esperes llegar a esa cúspide si tus obras no son buenas, si tus obras están dañadas, si tus obras están deterioradas. Pero el Señor te restaura rápidamente. Si tú tienes fe y has sido un siervo justo, con tus debilidades, con tus problemas, con ciertos pecados, porque hasta en el pensamiento pecamos. Imagínense todo eso que igual he hablado en otros videos de la ciencia, que tenemos entre 85.000 y 90.000 pensamientos, ideas que se van cruzando muy rápido en el día. Algunas son importantes y otras son de recuerdos, de situaciones, de cosas futuras, dificultades, cosas que tenemos que hacer. Hay mucha profundidad en eso. Por eso tú tienes que estar en el lugar presente y ver tu presente y saber hasta dónde quieres dejar ese stop loss, hasta dónde tú estás dispuesto a perder, hasta dónde estás dispuesto a dejar atrás, a dejar de lado y renunciar a aquello. Pero escúchalo en tu mente y en tu intelecto, en tu inteligencia. Tú sabes cómo te lo estoy diciendo, cuánto estás dispuesto a perder en la carne para ganar en el espíritu, para ver esa resistencia y no ese soporte, para que puedas llevar ese maná del cielo, esa ofrenda a tu iglesia, poder sustentar primero tu familia, no descuidar, aleluya, a tu familia, pero llevar esa bendición, ese diezmo, esa ofrenda, ir con alegría, aunque muchas veces puedes tener todo el dinero, pero vas a tener problemas igual. Vean los grandes predicadores, grandes empresarios convertidos, algunos a medias, pero ahí el Señor va operando de acuerdo a cómo ellos lo dejen entrar a Él. Él es el mejor administrador. Cuando fui jefe, muchas veces tuve que tomar decisiones en el momento, en el instante, de mucho dinero. A veces cuando no habían gerente y cosas, y eso le estaba contando a mi expareja, que está con algunas dificultades allá, y más el estrés del doctorado y muchas cosas. Yo le entiendo, pero siempre le digo, ¿tú tienes fe en Dios? Sí, pero a veces ese sí no es con convencimiento. Y mientras tú no estés convencido, muchas cosas van a pasar en tu vida. Porque así como aquellos ricos que fueron al Señor, y el Señor le dijo, deja toda tu riqueza y sígueme. Pero ellos les dolió, ¿por qué? Porque eran sus antepasados los que se habían esforzado y ellos recibieron por herencia. Y después ellos, claro, tú administras y todo, lo de tus padres, pero no es lo mismo. Y como no van a querer perder algo, que obviamente como no les costó, pero son riquezas, les duele. Pero cuando son cosas menores, y como los hijos, a veces los hijos no saben cuánto le cuesta al padre comprar esa bicicleta, ese PlayStation 5 que ahora más encima están viendo, van a sacar el 6. No se demoraron nada. Y ahí te puedes dar cuenta que no queda tiempo. ¿Por qué Satanás está apurando tanto en sacar tanta tecnología, tantas cosas? Todo instantáneo, todo al instante, todo momentáneo, todo vivir de emociones. ¿Cuántos músicos del reggaetón, del trap y toda esa basura, que el Señor lo reprenda en el nombre de Jesucristo? Todo lo que hablé, todo es desechable. Y después, murió en un accidente. ¿Te sorprende? Muchos de ellos pactaron. No te tiene que sorprender. No te tiene que sorprender cuando hagan simbología, cuando esos entrevistadores, esos animadores de televisión, oye, ¿qué significa ese tatuaje, esa cara? No, es que eso es
es tal cosa, son cosas que yo adoro, algunos lo han dicho, algunas cosas que tengo que hacer porque me gusta, porque se me ocurrió, y eso es mentira. Ellos saben los pactos que tienen. Después los mismos brujos lo desenmascaran porque Satanás es traicionero, los demonios son traidores, te van a desnudar delante de las personas, te van a dejar en vergüenza. Pero también hay otra cosa que muchos predicadores no lo dicen, no lo aclaran. Igual cuando dicen, hice ayuno de 100 días, por ejemplo, vamos a ser exagerados, hice 100 días, pero no lo hiciste constante. Di que fue con inicio y término. Así como grandes predicadores que hicieron grandes ayunos y sin comer nada. Mis ayunos igual son secos, son muy largos, de 20 horas, 17, 15, no bajo de eso. Aleluya, y mínimo 14. Porque le tiene que doler al cuerpo, a esta carne que todo el día te está diciendo, termina el ayuno, lo empezaste, termínalo al tiro, porque te voy a traer dolor, te voy a traer debilidad. Y empieza a sonar tu estómago con esos sonidos extraños. Y ahí tú tienes que ir al Padre. Padre, dame la fuerza. Padre amado, tú sabes que todo lo que hago es para ti. Tú sabes, Padre Celestial, que yo quiero llegar más arriba. Tú sabes, Padre Celestial, cuántas cosas he pactado contigo. Padre Celestial, en tu palabra dice aquel cosa, dice esto, dice lo otro. Y anda al Padre de una manera humilde, pero lleva fundamentos de la palabra y complementalos con tus palabras, pero de forma simple, sencilla, porque el Padre todo lo conoce. Él conoce tu corazón, Él conoce tus obras, Él conoce tus pensamientos y por qué le estás pidiendo aquellas cosas, por qué le estás pidiendo ese beneficio. Yo he pactado muchas cosas, he ido pagando el precio, he ido profetizando, muchas profecías he dado. Para aquellos que no creen en profecía, la profecía sigue existiendo, porque cuando tú lo das, nosotros que somos cristianos, en este caso yo cristiano evangélico y pentecostal, de iglesias vivas, no muertas, mis hermanos, amigos, huye de aquellas iglesias. El Señor te ayuda, el Señor te muestra, te dice, tienes que hablar, tienes que decir. Yo he ido y cuando voy a esas casas yo le digo, vengo en el nombre del Señor, Él me dijo que haga esto. O cuando he dado alguna cosa X, de forma simbólica, que el Señor me dijo, dalo y di tal mensaje. Y era así, mis amigos, mis hermanos. Es así porque cuando Dios quiere hablar, Él te va a hablar clara y de una forma segura, de una forma potente a tu vida. Por cada obra que vayas haciendo, por cada momento de tu vida. Pero no descuides tu familia, tu esposa, tus hijos, por el ministerio. Todo tiene que ser un equilibrio, pero ese equilibrio te lo va a dar Dios en tu aprendizaje, en tu madurez, en tu consagración. El Señor va a estar en cada proceso y te va a llevar a lugares de altura, así como pasó con José. Y te vas a codear con gente importante. Me pasó muchas veces, también amistades, amigos, tanto por mi padre como en la clínica, por mi expareja, personas que de repente uno conoce y tiene ciertas relaciones, pero tú tienes que tener esa relación primero con Dios para que Él te lleve a esos lugares de altura, para que tú seas el que esté mandando sobre esas otras personas, pero de forma humilde, porque todo aquello que acontezca va a ser si el Señor lo quiere, si el Señor te da esa fuerza, si el Señor te dice, sigue avanzando y no te detengas, porque este es un proceso largo. A veces hay procesos muy largos. Yo en aquella clínica pasé por procesos y siempre eran ciertos años, y a veces yo le decía, Padre, quiero que se terminen estas luchas, estas pruebas, pero Él guardaba silencio y me decía, sigue avanzando, sigue esforzándote un poco más, da un poco más, da ese extra, aunque a veces no lo entiendas, da ciertas cosas, aunque no lo entiendas, aunque te duela, mi amigo, mi hermano. A veces me ha dolido un poquito cuando le digo, Padre, pero tú sabes, aquella cosa, cierta situación. Pero si tú dejas toda esa carga y dejas tu confianza en Dios, Dios te va a recompensar. No lo dudes en tu cabeza. Vean todos los testimonios, todos los ministerios, y así también cómo fracasaron algunos. Porque cuando el Señor te ve altivo, recuerda que dice, de donde estés te derribaré. Algunos no se dan cuenta de las cosas que suceden.
Algunos no se dan cuenta de las cosas que están haciendo, porque su ego y su altivez, su arrogancia los está llevando a una nube, o como un globo, para dar más claridad, como un globo que cuando ese globo el Señor le ponga la aguja, va a ser un decreto de muerte, un decreto de cosas muy dolorosas, como ha ido pasando. Lo digo porque se ha pasado y ha salido reflejado incluso hasta en noticias seculares, cuando son gente muy importante, porque ellos siempre están con el ojo, pero con el ojo de halcón, no de águila, porque el mundo no tiene esa capacidad. Llega hasta el halcón, y también ahí hay una predicación poderosa que más adelante daré. Es increíble todo lo que tú puedes pasar en la tierra por momentos de dolor, de aflicción, pero si tú dejas toda tu confianza y todas tus cargas, se las dejas al Padre, Él te va a ayudar, y en tiempo récord tú vas a ver una diferencia en tu vida. Todo te hará sentido, y en el Espíritu te hará sentido en el instante. Es algo instantáneo y no momentáneo. Se alarga en el tiempo, se alarga, y tú puedes ver esa diferencia en cómo estabas, y sobre todo si te apartaste del mundo. Vean cómo Daddy Yankee le cambió el rostro, cómo ha cambiado su semblante cuando habla, la calidez. El hermanito ex Larry Over o Larry Lavoy, él también, cómo predican, cómo el Señor va limpiando, porque esto es un proceso. Si bien ya se están vistiendo, ustedes saben, uno ya después tienes como una estructura para predicar, iglesias con corbata, otras que incluso te exigen la chaqueta, el saco, como le dicen, o el terno, el ambo, como le decimos acá y en algunos otros países. Te exigen que estés hasta el botón de muy arriba, que no tengas ningún botón suelto, que no te bajes la corbata, que no te saques la corbata. Pero bueno, cada uno tiene su doctrina y Dios juzga. Dios juzga y Dios hace como Él quiere en cada vida. Por eso, mi amigo, mi hermano, tú tienes que ir avanzando acorde a cómo vayan tus fuerzas, pero dile al Señor si se te acabaron rápidamente, o tienes alguna enfermedad, algún problema que ni siquiera orar, ni ayunar, ni leer la palabra has podido, porque llegas muy cansado, porque estás putrefacto, podrido de tantas cosas carnales que han amarrado tu vida, que han puesto cadenas, han puesto grilletes, como le dicen en otros países, o grillos, en tus muñecas. Dios lo va a sacar. Solamente tienes que confiar. Tienes que ser agradecido por lo que tengas. Recuerden que hasta en la misma palabra dice: no acumuléis riquezas en la tierra. Es mejor acumular riquezas y madera, material. Ese material bendito y poderoso, que cuando tú haces buenas obras, cuando tú ayunas, ofrendas, cuando predicas, cuando oras y en profundidad para que las personas se salven, para aquellas almas que necesitan ser salvas, que necesitan tener ese convencimiento de parte del Padre a través de su Espíritu Santo. Si tú lo haces por ello primero, incluso como dijo el Señor, negarte a ti mismo, tomar tu cruz y seguirlo. Son 3 pasos. Negarte a ti mismo es dejar todo, renunciar. Tomar tu cruz, empiezan las pruebas, empiezan los problemas, las dificultades. Empiezan a repudiarte, empiezan a burlarse, empiezas a pasar por dolor, por tribulación, por momentos de aflicción, por momentos de escasez, en algunos momentos muy pequeños. Empiezas a ver cómo tus amistades, cómo tu familia te va dejando de lado, cómo todo va pasando como el Señor dijo que iba a pasar. Incluso mi madre me profetizó cosas y yo le dije: sí, más o menos entiendo, mamita, pero esperemos que no sea así. Pero fue así, lamentablemente fue así. Este paso del medio es el más doloroso, pero cuando tú logras escalar, velo como una escalera. Aleluya, como una escalera. Y cuando dices sígueme, y el sígueme es cuando tú empiezas a tener esa gran relación con Dios. El sígueme es cuando tú comienzas
toda esa fuerza, ese proceso para agradar al Padre, para que el Padre empiece a amasar esa masa y empiece a salir ese pan calentito, ese pan que tanto te gusta, aleluya, para salir de la parte triste, ese pan esponjosito, ese pan dulce o ese pan salado, ese pan, aleluya, con esa miga que tanto te gusta. Pero cuidado también con aquello que hace daño, mucha masa, porque lo de adentro está crudo. Lo llevo también como un ejemplo, porque hasta lo de adentro te puede hacer daño, aunque sea algo bueno. ¿Por qué? Porque los alimentos también se los tienes que presentar al Padre. Tienes que tener una estructura, porque recuerden que este tercer paso es el paso que te va a llevar a ese lugar de altura, a esa roca inmolada. Vas a llegar al lugar, a la superficie plana. Vas a llegar a ese lugar, aleluya, donde puedes construir tu morada, donde puedes estar en tranquilidad después de haber pasado un desierto. Nunca lo vas a dejar de pasar. El desierto siempre va a estar. Pero si tú vas como aquellos hermanos que confiaron en el desierto, en Jerusalén, si no me recuerdo, el pueblo de Israel, cuando los llevó en el desierto por todos esos años y los sustentó, los abrigó, jamás los dejó desnudos, jamás los dejó con dificultades. Pero vean todo lo que pasaba en los que no tenían fe y no ponían su confianza en el Padre, así como ese rico que no prefirió amar el dinero y las cosas de la carne y no seguir a Dios. Imagínense qué habrá pasado con él. Yo no creo que se haya convertido, porque si no fue capaz de dejar eso y de escuchar a Dios, y él sabía todo, porque él obviamente había presenciado en ese día milagros. El Señor donde iba había milagros. Milagros de creación, milagros en bendición, en sanidad, en revelación, en muchas cosas. El Señor hace como Él quiere y en el momento que Él lo quiere. Tú espera a Dios en ese peldaño. Pero ten confianza y fe, tu fe máxima en Dios, porque Él no te va a defraudar. Él no es hijo de hombre para engañarte, ni para defraudarte. El Señor todo lo que cumple, todo lo que Él prometió lo cumple en tiempo y forma. En tiempo y forma. Hay decretos celestiales que Él va a escribir ahí arriba en el cielo. Pero tú tienes que estar preparado, porque todo tiene su proceso y todo tiene su momento. Porque cuando estés en ese lugar de altura, tú vas a ser el que mande, pero también todo lo malo que pase, o problemas que pasen, situaciones, accidentes, malos negocios, mala administración, eso va a repercutir en ti y también te va a traer dificultades, porque no todo es color de rosa, mi amigo, mi hermano. Te lo digo porque lo pasé. Muchos me hablaban por delante y propios amigos o conocidos en aquella clínica cuando tenía ese cargo de jefe. Y muchos, después cuando yo me fui a otro lugar para seguir creciendo, aleluya, porque Dios te va a sacar de esos lugares aunque el mundo no quiera. Fue un proceso doloroso, no me querían soltar. Y no porque me quisieran, porque ya había envidia, había muchas cosas entre medio. Para los que saben y le han hecho eso. Lo mismo pasó con mi padre. Yo cuando iba con arrogancia me sabía las claves, yo subía a su oficina, me importaban un comino los guardias, a veces ni los saludaba, me iba del colegio, me decía, ven si quieres, ¿cómo es que me decía? Hijito, Claudito, o me tenía otro sobrenombre, que no lo voy a decir, no te lo voy a decir, aleluya, aunque me lo pregunten por interno no se lo voy a decir, ya se va un día. Y yo llegaba a la oficina allá en Rancagua, y llegaba con arrogancia. De repente miraba a los guardias, algunos que yo había ido hasta sus casas, habíamos compartido en asados, en reuniones, en restaurantes, tantas cosas. Me llevaban a veces en su auto por ordenanza de mi papá, por favores. Y yo me creía como que yo era un dios y yo no era nada. Y obviamente ellos después me acusaban, porque a veces igual era un poco insolente, era muy arrogante. Y es terrible, pero bueno, así pasa. Así pasa, entre comillas, cuando tienes dinero. O sea, yo era como los hijos de Shaquille O'Neal, que cuando Shaquille O'Neal tuvo que aterrizarlos y dijo en una entrevista, yo les dije a mis hijos,
ustedes no son los ricos. Y él aclaró y dio como, vamos a decir, como un testimonio para dar un ejemplo. Y dijo, ellos no son los ricos, yo soy el rico. Yo me esforcé para tener todo este poder, esta fama, para tener toda esta riqueza, para estar asociado a empresas famosas, partiendo por Nike y otras empresas electrónicas, si no me equivoco, y si no mal recuerdo, y otras empresas más. No sé si equipos de la NBA, pero él tiene mucho poder, gana muchos millones, lo mismo que ese otro señor, ¿cómo se llama? No me acuerdo. Bueno, el otro basquetbolista, pero así tantos, y lo tuvo que aterrizar. Mi padre también me tuvo que aterrizar y a veces dejarme en vergüenza delante de aquellas personas, porque él al tiro te van a decir, yo no te enseñé así, cuáles son tus modales, cuáles son tus fundamentos para ser así, y me retaba, me zamarreaba, tirón de oreja. Acuérdense los que yo les dije, mi papá era sensei igual de artes marciales, entonces había que tener respeto. Y así también cuántas historias tengo de personas que trataron de pasarse de listo y algunos ni siquiera sabían que era él y sufrieron las consecuencias. Porque tú vas a sufrir consecuencias cuando tú eres altivo, cuando tú quieres pasarte de listo. Yo no soy alto, yo soy bajo y menudo, ahora que estoy menudito, pero personas que cuando estuve en mi época de estar más afuera que adentro, o de ir por dos caminos, entre que iba a la iglesia y que no, que me cambiaba de iglesia cuando era joven, y años antes que me viniera acá al sur, me pasaban cosas en la calle, situaciones. Ustedes saben que hay gente arrogante o delincuentes que le importa un comino, y si tú vas en la calle te van a querer hacer algo de la nada, y porque sí o porque no. Pero lamentablemente se encontraron con la horma de sus zapatos, algunos siendo muy altos. Voy a dar este ejemplo porque se me vino ahora y eso me dice que lo dé, aunque igual me da un poco de vergüenza, pero bueno. Porque uno se manda con dolor, tiene pequeños accidentes o pequeñas contrariedades. Ahora lo digo así suave, en el mundo tú no lo dices más fuerte, más arrogante, o para sobrarte, que mira, yo le pegué a este. ¿De qué te sirve? No te sirve para nada. Y ahora me da vergüenza. Y como me decía mi papá, siempre después que peleaba, o después que quebré un brazo, que fracturé dedos, yo pedía disculpas o perdón algunas veces, situaciones que pasaron con amigos, personas extrañas, personas lejanas, o con gente de la clínica, que también me pasó lamentablemente, pero bueno, son cosas que el Señor ha ido limpiando, porque también he sufrido por eso, porque uno no es nadie, ni tampoco esas personas son nadie para hacerte daño, ni tú tampoco para responder de esa manera. Pero a veces hay personas que, si lo digo en la carne, se lo merecen, pero ni eso se merecen, porque Dios es el que juzga, y eso también me trajo consecuencias, porque cuando el Señor te dice para, y tú no paras y tú dejas que entre esa oscuridad, ya no es tu fuerza, y aunque tú sepas arte marcial o lo que sea, tú no eres quien para hacerle daño a esas personas. Y ya para finalizar eso del ejemplo de mi padre, y siempre me decía, hijito, casi se me salió mi apodo que él me tenía, hijito, me sentaba a veces en su oficina, a veces íbamos, no me acuerdo si era segundo o tercer piso, y miraba, y Liz, y miraba así esos tremendos pasillos, y él tenía buena vista, igual silbaba fuerte. A veces cuando iba a jugar a la pelota de una cuadra a la otra cuadra, así silbaba, y yo le escuchaba el tiro, y mis amigos también, y a veces tenía que ir a pedir más permiso para quedarme unos 15 minutos más, porque estábamos jugando un buen partido, lo estábamos pasando bien. Y él me decía, ¿tú ves todo esto? Sí, le decía yo. ¿Tú ves a toda la gente que mando? Sí. Me decía, esto no ha sido fácil, esto no es fácil, siempre me lo decía. Por eso, hijito, tienes que ser humilde. Y a veces cuando estaba medio enojado, porque muchas veces me dijo eso, yo a veces le decía, pero papá, siempre me decía lo mismo, decía, es que tú no entiendes, sigue siendo arrogante. Mi papá no tenía vida, mi padre, habían semanas que no lo veía. ¿Por qué? Porque estaban todas las claves del Easy y del Jumbo, y cualquier cosa que él sonaba, él tenía el poder y las claves de acceso a todo. No me acuerdo si parece que el computador sí también. Y habían taxis que estaban 24/7 para él. Así que él llamaba, y yo a veces hasta él me despertaba, porque a veces eran cosas terribles.
este ejemplo lo voy a dar muy cortito de algo que pasa aquí, que fue algo que le pasó a algunos ministros, teniendo todo el poder en Egipto, por decirlo así entre comillas. Mi papá una vez, me acuerdo que se fue como a las 4:30 de la mañana, imagínense, o sea, ya después que, según cuántas claves tenía que ver y los sistemas, llamar a los informáticos, llamar a personas, a jefes de otros departamentos, empezar a ver las cámaras, a analizar, ver si es que en el Yumo no pasó nada, después en el ISI. O sea, yo pienso eso ahora con madurez y era estresante. Yo a veces veía a mi padre demacrado, a veces fumaba mucho porque ahí ya estaba afuera o adentro y afuera, no recuerdo mucho, pero lo veía demacrado. Y a veces más encima uno se ponía insolente, uno se ponía rebelde. O papá, necesito hablar contigo. Y me decía, no hijo, no quiero más problemas. Yo no entendía en ese momento porque era mi problema, era lo que yo necesitaba. ¿Y qué hacía mi padre? Me daba dinero. Era alguna manera de sustentar como ese problema. O es que no le encuentro mucha explicación porque es muy difícil. Cuando tú mandas a tanta gente, yo creo que eran casi miles, pero es terrible. Es terrible. Yo ahora me pongo en su cabeza. ¿Y por qué lo hago con esta forma? Porque el Señor me muestra. O sea, José, el mismo faraón, aunque hayan sido personas malas, siniestras, pero tú eres la cabeza de un pueblo. Eres la cabeza de personas que se van a morir si tú no las sustentas. Son personas que pueden perder la vida, que su familia necesita un remedio, necesita que le des un trabajo, necesita que le resuelvas un problema. Imagínense, están después los gerentes, están los subgerentes, están los gerentes de área. Hay muchas cosas, muchas situaciones. Y después más encima está George Polman, que era el jefe máximo. Muchas cosas yo vi, presencié cosas, conocí a gente famosa por mi padre. Mi hermana era muy chica, mi papá nos presentaba allá en Rancagua, acá allá en Rancagua, y también en el Mall Alto Las Condes, cuando estábamos en Santiago. También tenía jefatura, pero no era el jefe máximo. Después en Rancagua era el jefe máximo. Entonces es terrible muchas veces saltar de paso en paso. Y yo me creía, ¿qué me creía yo? No era nada. Pero es para que tú veas, cuando tú tienes mucho poder, es mucha la responsabilidad. Y yo pude entender, te traigo todo esto, a lo mejor no lo entendías, pero es para traer ese contexto de cosas profundas y fuertes que se pasan en la vida. Porque mi mamita, claro, lo pasábamos bien. Mi madre ahí no trabajaba, no había necesidad. Ella nos crió. Pero aquí viene la parte ya para, entre comillas, estar como ya finalizando. Mi padre pasó por todos esos procesos. Y cuando yo me tocó, y me dijo, algún día tú lo vas a pasar, hijito. Porque yo primero fui contador y estuve en ese instituto, en la media, porque mis padres querían, ellos siempre como que me fueron, entre comillas, como criando y amaestrando en ese ámbito. Como empresarial, ámbito de las finanzas, el orden, la administración. Mi hermanita lamentablemente la metieron ahí, pero ella no le gustaba eso. Gracias a Dios no repitió ni un año. Y tantas cosas profundas que pasan ahí. Pero era muy inteligente, porque pese a que no le gustaban, cuando habían proyectos, mi hermana era maravillosa en el dibujo, incluso me superaba, yo creo que a veces incluso superaba a mi padre. Tenía que hacer spot o carteles para publicitar ciertas cosas o ciertos proyectos de ese instituto, y mi hermana era la encargada. También en el dibujo siempre fuimos los que clasificábamos y ganábamos para ese 7 y clasificábamos siempre. Estuvimos en las exposiciones, mi hermanita también. Pero no estaba ni ahí con la administración de empresas. Lamentablemente tuvo que estudiarlo y sacarlo, pero bueno, ahora está ejerciendo otras cosas y son más ámbitos blandos. Son como ámbitos duros. Es muy difícil el ámbito empresarial, el ámbito de administrar empresas, de los negocios, de pasar por todos esos procesos. Pero si tú tienes esa confianza en Dios, Dios te va a ayudar. Y cuando empecé a pasar por esos procesos, ahí venía la voz de mi padre, que ya había muerto.
y no estaba mi padre para ayudarme, estaba solito. Imagínense, un cabro chico de 21, después cuando ya tenía jefatura estable a los 23, y de ahí en adelante, fueron procesos difíciles, pero siempre estaba esa voz en la mente de mi padre: hijito, acuérdate siempre ser humilde, tomar todo con responsabilidad, no saltarte pasos en el proceso. Siempre me decía esas palabras. Yo cuando niño, sí, y yo miraba, estaba sentado en su oficina, tirando lápiz, escribiendo, dibujando, estando todo desarmado. Y a veces me decía: siéntate bien. Y yo: papá, si vengo cansado. Y me decía: siéntate bien. Y a veces me decía: tú no has pasado nada. Siempre yo escuchaba esas palabras, y claro que yo no había pasado nada. Cuántas cosas, cuánto dolor habrá pasado él, cuánto reto de parte de George Polman, que ahí tendré algunas vivencias y situaciones que pasaron, porque cuando se corta la luz en todas las comunas o en esa región, imagínense, voy a dejar como un spoiler o como una introducción de cosas que voy a decir más adelante, y que hayan filas y filas de personas, y que tu jefe, el dueño de toda la empresa de Cencosud, te diga poco menos: es tu problema, pero yo quiero que todo esto salga de acá. Y ahí ves tú cómo lo haces. Y todo gratis. Imagínense, una locura. Y mi padre tuvo que resolver todo eso. Y después recuperaron los meses, porque para eso te tienen. Para eso ganas así un billete, lo voy a decir así. Pero tienes que administrarme la empresa. Tú tienes que resolver. Te tengo arriba en el máximo. Así como José, que era el gobernador. Cualquier cosa extraña que pasara, el faraón lo iba a juzgar. No había nadie más que te juzgue. Así vi a mi padre. Estaba el dueño de las empresas. Había un administrador también que venía por regiones y todo. Pero mi padre era el máximo. Mi padre era el máximo. Lo vi a veces retar a personas porque se lo merecían, entre comillas, porque era demasiado lo mal que trabajaban. Lo vi llamar a otras jefaturas, otros supervisores, y darle instrucciones claras y listo. Eso me sirvió, porque yo tenía eso. Yo decía: ¿cómo lo hago, padre? Y el Señor muchas veces me decía en mi mente, en mi raciocinio, en mi oído: hazlo como tu padre. Recuerda todo lo que viste cuando él administraba, cuando él era jefe, cuando él era el que veía todo eso. Y así también tú tienes que hacerlo en tu vida. Así también tienes que hacerlo con tu familia, con tus familiares. Si tú tienes una pyme familiar, hazlo con amor. Hazlo con amor, ni que tú vas a ganar más, ni que el otro mes. No, deja que Dios obre. Y si estás en el proceso, a lo mejor de asociarte, pregúntale al Señor: no te asocies así como así, no inviertas así como así, ve tu patrimonio. Recuerda que el 25% tiene que ser deuda, no te pases del 30%, porque hasta ahí llegamos, que ahí ya estás pasado. No pases del 30%, no vivas de sobredeudas, no te sobreendeudes. Cuidado con tu finanza, cuidado con tu patrimonio, cuidado con lo que dejas prendado a esos bancos, a esas empresas, a esas financieras. Porque muy fácil te dan el dinero, pero después tú vas a sufrir los estragos. Recuerden lo que hablaba en otros videos, el asunto del factoring. Si tú tenías 10 millones en esa factura, te van a llegar 8,5 o 9, según como sea el factoring en esa empresa de factoraje. Tú vas a perder ese dinero, pero tú lo tenías contemplado, pero lamentablemente tu empresa sufrió estragos o sufriste problemas con empresas que no te pagaron. Pero tú tienes que pagar sueldo, tú tienes que resolver problemas al instante o en el corto plazo. Ten mucho cuidado y deja que Dios te ayude. Porque Dios también ayuda al empresario. Pero claro, sino ¿quién sustenta a sus hijos? Y más si eres un empresario así como José, que eres un empresario cristiano, que eres un empresario que está avanzando en su ministerio. Perdón. Pero también en los temas de negocios. Mi madre, para ya estar finalizando ahora sí, ella, su stop loss pasó hasta el fondo. O sea, si era hasta un 20% de pérdida, mi madre pasó hasta el soporte y más abajo. ¿Por qué te digo esto? Y es un ejemplo fuerte.
porque mi madre se sacrificó por nosotros cuando tuvieron que tomar la decisión, muchas veces, en muchos periodos de la vida. Entonces mi papá empezó a crecer, empezó a ejercer, a hacer todo lo que él quería. Él siguió creciendo en los temas del trabajo, de estudio, de todo lo que él pudo ejercer y hacer y crecer. Pero mi madre seguía acá. Pero mi madre, cuando era joven, ella estaba estudiando varias carreras, varios idiomas y varias carreras ¿cómo se podría decir? Multifunción. La estaba estudiando toda, porque ella quería ser alguien fuerte, digamos, como en cuanto a dinero y muchas cosas. Pero llegó el momento de tomar la decisión. ¿Quién se queda con los hijos? ¿Quién se queda en ese entonces conmigo? ¿Cómo lo hacemos? Entonces mi padre siguió avanzando, siguió sacrificándose y siguió creciendo profesionalmente. Pero mi mamita se estancó y todo lo que tenía que sacar, todos esos cartones, todas esas profesiones, ninguna pudo sacar. Si bien más adelante estudió otras cosas, pero no fue lo mismo. No fue lo mismo, ya no era la misma fuerza, ya estaba ejerciendo, entre comillas, profesionalmente en una fábrica en la cual estuvo más de 20 años. Obviamente igual estuvo en otros trabajos, pero esa fue como la parte final de su carrera. Y lamentablemente mi mamita está viva. Ella está viva y ella se sacrificó, y es algo que yo le agradezco toda la vida. En algunos momentos también se lo dije, qué lástima que tú te tuviste que sacrificar, y mi padre siguió creciendo, pero nadie sabía, porque la vida no está comprada. Aquí es hasta que el Señor determina hasta dónde son tus fuerzas o hasta dónde Él te va a dar vida. Por eso tienes que dejarle todo a Dios, tu empresa, tus ganancias, tu casa, tu vida, tu ser, tus descendencias. Y así el Señor te va a ayudar y te va a dar fuerzas, así como se la dio a José. Que todos los pueblos, aleluya, de ese entonces venían a Él. Y Él daba el trigo, Él daba el sustento, porque Él todo lo profetizó y todo aconteció. Por eso no le pegues palos al profeta, no le pegues palos al ministro, al evangelista, al que opera en don de ciencia, al que te ha dado sanidad. No le tengas envidia, porque Dios te va a dar lo tuyo también, te va a recompensar. Pero si tú ejerces con envidia, el Señor te va a aplastar, porque Él está harto de todo lo que le hacen a sus pequeñitos. Por eso, ahora para finalizar voy a hacer una oración. Te insto a que busques de Dios y dejes todas tus empresas, todas tus fuerzas, toda tu vida, tus ganancias, tu patrimonio y tu vida en Dios. Y así Dios te va a recompensar y te va a llevar a ese lugar de altura. Y va a ser maravilloso como Él va a operar, como Él te va a dar esa gracia y ese amor de su parte. Y a través de su Espíritu Santo te va a abrazar y te va a guiar por la senda de justicia, para que busques a Dios y su justicia, como lo dice la palabra. Que el Señor te bendiga. Y ahora vamos a hacer una oración para finalizar. Mi Padre amado, mi Padre precioso y amoroso, he dado tu palabra tal cual me dijiste y usando los ejemplos que tú me diste. Muchas gracias por todo, Padre Celestial, lo que tú haces en mi vida. Y así también gracias por lo que haces en mi familia, en familiares, en la iglesia, en cada iglesia, cómo se va viendo, cómo van creciendo los ministerios, cómo aquellos que están volviendo al redil, Padre Santo, los famosos cantantes, actores, empresarios, deportistas y así mucha gente, así exbrujos, luciferistas, personas que tenían un alto poder en la oscuridad. Que el Señor reprenda al diablo, sus demonios, pero tú los estás rescatando, los estás limpiando. Se les ve su semblante, se les ven sus palabras, se ve la calidez, se ve que están relajados, se ve que están durmiendo bien, se ve que todo lo que tienen lo administran de buena forma, no lo malgastan como antes, ya no ostentan como antes. Y así también a las personas, Padre Celestial, dale fuerza, Padre Santo, pone tú
tu comunión. Pone tú, Padre Celestial, esos engranajes para que ellos sean parte de este león, de este proceso, Padre Celestial, para que esto siga circulando y seamos muchos más eslabones, Padre Santo, así como esa cadena de bicicleta que necesita ser reparada para que pueda ser aceitada y podamos seguir avanzando. Sana al que esté enfermo, ayuda al que esté en escasez, al que necesite un trabajo, al que a lo mejor se le echó a perder su auto que me muestra ahora en este momento. Ayúdalo, Padre Santo, porque con eso sustenta a su familia, con eso también te diezma, con eso también ofrenda, con eso ayuda a familias, con eso ayuda a familias pastorales, con eso ayuda a otros ministros, Padre Celestial. Ayuda a aquellos empresarios, Padre Santo, que están poniendo todo a tu disposición, que están dando con amor. A muchas veces a lo mejor tienen una estampa dura, pero ellos sufren cuando se van a su hogar, después que ayudaron, después que vieron a esos enfermos, están poniendo ese cheque, están poniendo ese dinero a esas familias, Padre Celestial, a esas personas, porque tú ves, uno solamente ve la cáscara, ve lo de afuera, pero uno no sabe por qué están pasando, Padre Santo. Ayúdalos, dale fuerza y que todo, Padre Celestial, sea administrado por ti y que luego, aleluya, ellos vean ese ejemplo, Padre Celestial, y así todo sea, toda familia, todo lugar sea sustentado de buena manera y no pasen por escasez y puedan llegar a esos lugares de altura como decía tu palabra. Muchas gracias, Padre Santo. Amén. Aleluya. Santo es el nombre de nuestro Padre Celestial. Él hace como Él quiere y en el momento que Él lo estima. Y ahora también, mi amigo, mi hermano, que estás débil, que estás descarriado, que no conoces a Dios, pero te ha hecho sentido, te ha hecho un ruido para volver. Levanta tu mano y dile: Señor Jesús, vengo a ti en esta tarde. Primero te doy gracias, Padre Celestial, por haberme rescatado, por haberme convencido, por haberme dado fuerzas de dar este paso de fe. Te pido que me ayudes en mi dolor, en mis debilidades, en las brechas abiertas, en los pecados que he cometido, y me revistas con lino fino, así como pasó con José, como dicté en la palabra. Ayúdalos y dame fuerzas para que mi nombre sea inscrito en el libro de la vida y nunca lo borres hasta que vengas y me vaya contigo a gozar en las bodas del Cordero. Amén y amén. Aleluya. Qué maravilloso es el Señor. Si te nace darle un aplauso al Señor, darle gloria a Dios, honrarlo, bésalo, abrázalo. Tú vas a sentir ese calor en esta hora. Abrázalo, dile: Padre, te amo. Padre, estoy aquí. Padre Celestial, nuevamente estoy aquí. Nuevamente he vuelto al redil. Él te va a escuchar y te va a amar así como siempre lo ha hecho. Pero ahora lo vas a sentir más constante y Él no te va a abandonar. Que el Señor bendiga tu vida, tu familia y todos sean consagrados para Dios. En el nombre del Señor Jesús, te abrazo. Amén.